Hola a todos, mi nombre es Alex y hoy os vengo a hablar de cómo calcular vuestros financials de minería de Bitcoin de forma sencilla. En primer lugar, os recomiendo que veáis el primer vídeo en el cual hacemos una pequeña introducción a Bitcoin y a la minería de Bitcoin. Como vimos, la minería es el proceso de validar transacciones de la red Bitcoin. Para llevar a cabo lo anterior, es necesario saber que las máquinas consumen muchísima energía. De media tienen un consumo de alrededor de 3.200 vatios. Para ponernos en contexto, esa cantidad de vatios es la media que tiene en España una familia de potencia contratada en su casa. Además del alto consumo eléctrico, debemos tener en cuenta que toda esta energía consumida se disipa en forma de calor, es decir, aire caliente. Por esta razón y el alto coste eléctrico que sufrimos al menos en Europa o España, es imposible minar de forma rentable desde casa. Como os imaginaréis, el sector se ha industrializado y os preguntaréis, ¿cómo es posible iniciarme en el mundo de la minería? Principalmente hay dos formas de minar Bitcoin. Una se conoce como self-mining y otra como hosting. Self-mining consiste cuando el propietario de la infraestructura y de las máquinas es el mismo. Es decir, una persona o empresa compra las máquinas o ASICs y desarrolla su propia infraestructura, con todo lo que ello conlleva. Una gran inversión en infraestructura, un contrato de suministro a un precio competitivo, que es muy complicado hoy en día, empleados, mantenimiento, etc. Por otra parte, tenemos la modalidad de hosting, en el cual una persona o empresa compra solamente las máquinas y no tiene que invertir en nada de infraestructura, personal, crear un contrato eléctrico competitivo ni nada similar. Simplemente tiene que llegar a un acuerdo con un hoster el cual de una forma alquila su infraestructura y tú a cambio de un fee mensual puedes tener tu máquina en su instalación. De normal hay varios tipos de hosting fee. El más básico y el más utilizado mundialmente es el hosting fee fijo, que te cobran una tarifa fija por kilovatio hora que consume la máquina. A continuación veremos un ejemplo de cómo calcularlo. La rentabilidad de la inversión en minería de Bitcoin se ve influenciada principalmente por tres variables. Una, el precio del miner, que supone el desembolso inicial. 2, el hosting fee, es decir, qué costes va a tener esa máquina. Y 3, los ingresos que va a generar esa máquina, los cuales estimaremos mediante el hash price. En primer lugar, hablaremos del precio de los miners. En la modalidad de hosting, como comentaba, será la única inversión que deberéis hacer. El precio del miner depende fundamentalmente de la potencia de cálculo, que se mide en terahashes segundo. Y también depende, incluso más, de la eficiencia, es decir, cuánta electricidad consume por cada terahash segundo. En resumen, cuanto más terahashes y más eficiente sea el miner, más caro será. A la hora de adquirir un miner debemos tener en cuenta diferentes variables. En primer lugar, el proveedor. El mismo debe ser fiable. Desgraciadamente en la industria hay muchos scam, igual no te llega nada, igual te llega otro modelo peor al que has pedido o que el mismo te llegue usado. Por otra parte, en muchas webs veréis el precio del miner. Sin embargo, la gran mayoría de veces no está todo incluido. Solo te incluye el miner y nada más. Es decir, a ese precio debes sumarle, por una parte, el flete. La gran mayoría de miners vienen desde China. De hecho, se fabrican ahí o en Malasia. Y para que tengáis una métrica, si pides muy poca cantidad, entre una o dos máquinas te puede salir alrededor de 350-400 euros por máquina. Por otra parte, impuestos. El bien viene de un país extranjero y por lo tanto, al importarlo al país, pagas una serie de impuestos. Por ejemplo, en España deberíamos pagar el 21%. Y por último, también debemos tener en cuenta la instalación. Muchos hosters, a la hora de instalar el miner, te cobran un setup fee por instalar dicho miner en su instalación. La forma más fácil de calcular los ingresos es utilizar una métrica conocida como hash price. ¿Qué es el hash price? Son los dólares por terahash segundo al día que genera tu miner. El hash price, como os podéis imaginar, cambia todos los días, ya que depende directamente de la dificultad y del precio de Bitcoin. El hash price lo puedes consultar tanto en tiempo real como histórico en cualquier pool de minería. Os dejaremos ahora una captura para que podáis ver dónde mirarlo y a la descripción un par de links para poder ir consultándolo continuamente. Por último tenemos el hosting fee. Esto es el coste que te cobra una empresa por alojar tu equipo en su instalación. Como hemos comentado, el hosting fee depende directamente del consumo eléctrico medido en kilovatios hora. Por lo tanto, si por lo que sea la máquina se ha parado 15 minutos porque hay que limpiarla o hacer alguna reparación, durante esos 15 minutos no estarías pagando ningún fee. De normal, el hosting fee incluye todo, es decir, consumo eléctrico, mantenimiento, monitoreo, etc. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo calcular los ingresos y los costes de una máquina. En este caso vamos a coger una máquina la cual es S19K Pro de 120 terahashes segundo y cuenta con un consumo de alrededor de 2.850 vatios. Para calcular los ingresos debemos multiplicar el hash price, en este caso utilizaremos 0,07 dólares, por el número de terahashes que tiene la máquina, 120, por el número de días del mes, en este caso 30, lo cual nos da 252 dólares al mes, siempre y cuando
cuando el hash rate se mantenga en $0,07 por terahash por día. Para calcular el hosting fee, primero debemos estimar cuántos kilovatios hora va a consumir la máquina a lo largo del mes. Por lo tanto, multiplicaremos los 2.850 vatios que consume por 24 horas, por 30 días que tiene el mes, y todo ello lo dividiremos entre 1000 para pasar de vatios a kilovatios hora. Y en este caso nos da 2052 kilovatios hora. Para acabar, multiplicaremos los kilovatios hora calculados anteriormente, es decir, 2052 por $0,075 kilovatio hora de hosting fee, lo cual nos da $154 mensuales de hosting fee. En resumen, en el ejemplo anterior estaríamos obteniendo un beneficio mensual de $98 al mes por una máquina. Aquí os dejaré una plantilla en la cual podéis ver diferentes variables como ROI, payback, multiplicador, P&L, etcétera, la cual, si os registráis en Mine.io, os dejaremos el link en la descripción, os la podemos enviar para que podáis calcular vuestros financials de forma muy fácil. Por último, me gustaría hablaros de Mine. Mine es una plataforma que permite al pequeño inversor invertir en minería de Bitcoin con precios de operación industriales y energía 100% renovable. Nosotros nos hacemos cargo de todo, desde la compra, envío, importación e instalación de la misma. En menos de un mes puedes tener tu máquina minando Bitcoin. Simplemente tienes que registrarte en la web y adquirir la máquina deseada. El tener nuestra propia instalación de minería de criptomonedas y unas operaciones eficientes nos permite tener un hosting fee un 8% mensual más barato que la competencia, lo cual te puede suponer un ahorro a lo largo de la vida de la máquina de alrededor de 500 euros, que teniendo en cuenta el desembolso inicial representa un porcentaje muy alto. Además, el precio que veréis en nuestra web incluye todo, como comentaba, flete, impuestos, instalación, etcétera. No añadimos ni un solo concepto antes de hacer el pago de la máquina. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, os haya aportado mucho valor. Si os ha gustado, por favor, darle like, suscribiros al canal y también seguidnos en las redes sociales que os dejo por aquí, en la cual también subiremos más contenido. Muchas gracias.